El correo de recursos humanos llegó a las 11:47 de la noche de un martes. Asunto: suspensión inmediata pendiente de investigación. Me quedé mirando la pantalla de mi portátil en la tenue luz de nuestra oficina en casa, leyendo palabras que no tenían sentido. Con efecto inmediato, queda suspendido de todas sus funciones en Horizon Property Solutions. Tiene prohibido entrar en las instalaciones de la empresa o contactar con clientes hasta nuevo aviso. Se requiere una revisión inmediata por acusaciones de conducta indebida e irregularidades financieras. Me llamo Daniel Westbrook. Tengo 41 años. Y hasta ese momento, había sido el director de operaciones de la empresa de tecnología inmobiliaria de mi esposa durante 8 años. No era una empresa cualquiera. Horizon Property Solutions estaba valorada en $180 millones, empleaba a 340 personas en 6 estados y estaba a punto de cerrar una ronda de financiación Serie C que nos llevaría a superar el $250 millón. Mi esposa, Victoria Westbrook, era la CEO y fundadora. La mente brillante detrás de la plataforma que revolucionó la forma en que se estructuraban los acuerdos de bienes raíces comerciales. Y aparentemente, acababa de despedirme por correo electrónico a medianoche sin una conversación, sin una advertencia, sin siquiera la cortesía de una llamada telefónica. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. Victoria aún estaba despierta, con el portátil apoyado en las rodillas, vestida con el pijama de seda que le había regalado por nuestro aniversario 2 meses antes. No levantó la vista cuando entré. «Victoria», dije, con la voz notablemente calmada. «Acabo de recibir un correo de recursos humanos». «Lo sé», respondió, sin mirarme a los ojos. Sus dedos siguieron tecleando, el sonido del clic llenando el silencio entre nosotros. «Lo hablaremos mañana». «Lo hablaremos ahora», dije, sentándome al borde de la cama. «¿Qué demonios está pasando?» Finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era ira, no era confusión, sino una certeza absoluta, como si ya me hubiera juzgado y condenado en un tribunal privado del que yo no sabía nada. «Carter me lo mostró todo», dijo Victoria, cerrando el portátil con un chasquido decisivo. «Las cuentas offshore, los acuerdos de comisiones con proveedores, los informes de gastos falsificados. 8 años, Daniel. 8 años llevas robando la empresa. ¿A mí?» Carter Brennan, el nuevo becario que había contratado 6 semanas antes. Recién salido de la Escuela de Negocios de Stanford con un MBA, aparentemente un talento para la destrucción. Tenía 26 años, era ambicioso y, de alguna manera, había convencido a mi esposa de 12 años de que yo era un criminal. «Victoria, eso es una locura», dije, con el corazón latiéndome con fuerza. «No he robado nada. Sea lo que sea que Carter te haya mostrado, está equivocado. Déjame ver las pruebas». «Las pruebas están siendo revisadas por nuestro equipo legal», dijo con frialdad. «Recibirás todo a través de los canales adecuados. Ahora mismo, necesito que te vayas». Me quedé mirándola. ¿Que me vaya? Esta es nuestra casa. Es mi casa, Daniel. La compré antes de casarnos. ¿Recuerdas? Y ahora mismo, no soporto mirarte. Su voz se quebró ligeramente, la primera señal de emoción que rompía su fachada corporativa. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A mí? ¿A nosotros? ¿A todo lo que hemos construido juntos?» «No hice nada», dije, poniéndome de pie. «Victoria, por favor, háblame como tu marido en lugar de como a un empleado al que estás despidiendo». «Eres las dos cosas», dijo, «y ahora mismo no puedo separarlas. Así que necesito que hagas una maleta y te vayas. Ya resolveremos el resto más adelante». Me quedé allí un largo momento mirando a la mujer con la que había compartido mi vida durante más de una década. La mujer a la que había apoyado a través de 3 startups fallidas antes de que Horizon finalmente despegara. La mujer con la que había trabajado 80 horas a la semana, sacrificando amistades, aficiones y sueños personales para ayudar a construir su visión. Y ella me estaba echando basándose en la palabra de un becario que conocía desde hacía 6 semanas. «Está bien», dije en voz baja. «Haré una maleta. Pero Victoria, cuando descubras la verdad, no esperes que vuelva como si nada hubiera pasado». Se dio la vuelta, abriendo de nuevo el portátil. «Solo vete, Daniel». Hice una maleta con ropa para una semana y conduje hasta un Marriott en el centro. Todo el tiempo, mi mente repasaba las últimas 6 semanas, intentando entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Carter Brennan había llegado a principios de septiembre, presentado por un amigo inversor de Victoria como una estrella en ascenso que necesitaba experiencia en el mundo real antes de lanzar su propia empresa.
Era guapo en ese estilo pulido de MBA, con el pelo perfectamente peinado y trajes que probablemente costaban más que el alquiler mensual a la mayoría de la gente. Victoria se había impresionado inmediatamente por sus credenciales, su análisis de nuestra posición en el mercado, sus ideas para la expansión. Yo había sido cauteloso desde el principio. Algo en Carter no me cuadraba. La forma en que hacía preguntas que parecían diseñadas para exponer debilidades en lugar de entender procesos. La forma en que pasaba horas a solas con Victoria, revisando documentos financieros y estratégicos de los que normalmente yo formaba parte. La forma en que me sonreía en las reuniones con una expresión que no era del todo amistosa, pero lo atribuí a mi propia inseguridad. Victoria era brillante y atractiva, y yo llevaba 15 años en una carrera que me había hecho cómodo, pero no particularmente ambicioso. Claro que un joven prodigio de Stanford me haría sentir inadecuado. Ese era mi problema, no el suyo. Ahora, sentado en una habitación de hotel que olía a limpiador industrial y soledad, me di cuenta de que mis instintos habían sido correctos. Carter Brennan no había venido a Heraisen a aprender. Había venido a destruir y me había elegido a mí como objetivo. La pregunta era, ¿por qué? Si esta historia te está resultando impactante, por favor pulsa el botón de suscribir y deja un comentario abajo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias reales de traición y justicia a la luz. Y no olvides dar like al vídeo para que otros puedan encontrarlo también. Pasé los siguientes 3 días en esa habitación de hotel trabajando desde mi portátil e intentando entender el caso que se estaba construyendo contra mí. Mi acceso a los sistemas de Heraisen había sido completamente revocado, pero tenía años de registros personales, archivos de respaldo, documentación de cada decisión importante que había tomado como director de operaciones. Si alguien me estaba incriminando por delitos financieros, había hecho un trabajo increíblemente minucioso. Pero en algún lugar de las pruebas habría un fallo. Siempre lo hay. Mi teléfono sonaba constantemente. Colegas llamando para preguntar qué pasaba. Amigos que habían oído rumores. Mi hermano Jaque exigiendo saber por qué no me quedaba con él en lugar de en un hotel deprimente. Ignoré a la mayoría. La única persona con la que hablé fue Raymond Chow, un abogado con el que había ido a la universidad y que se especializaba en litigios corporativos. Daniel, dijo Raymond cuando nos encontramos para tomar un café al cuarto día. Voy a ser directo contigo. Las pruebas que han recopilado son sustanciales. Quienquiera que haya armado esto sabía exactamente lo que hacía. Me deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había extractos bancarios que mostraban depósitos en una cuenta offshore en las Islas Caimán. La cuenta estaba a mi nombre, financiada por transferencias electrónicas que parecían provenir de proveedores de Heraisen durante los últimos 3 años. Cantidad total, $847,000. Nunca he visto estas cuentas, dije, con las manos temblando mientras hojeaba los documentos. Raymond, te juro por Dios que no las abrí. Te creo, dijo Raymond, pero probarlo va a ser difícil. Los documentos de creación de la cuenta tienen tu firma. El depósito inicial vino de tu cuenta corriente personal. Alguien tiene acceso a tu identidad o es muy bueno falsificando. Lo miré. Carter Brennan, el becario. Raymond levantó una ceja. Esa es una acusación grave. ¿Qué te hace pensar que está involucrado? Porque nada de esto empezó a pasar hasta que él apareció, dije, y porque ha estado posicionándose para reemplazarme desde el primer día. Creo que vio una oportunidad y la aprovechó. Raymond se recostó en la silla. Entiendes que suena paranoico, ¿verdad? Un MBA de Stanford no arriesga cargos federales por fraude solo para robar el puesto de director de operaciones. Entonces ayúdame a descubrir que me estoy perdiendo, dije. Porque sé que no estoy loco y sé que no robé a la empresa de mi propia esposa. Durante la semana siguiente, Raymond y yo investigamos los antecedentes de Carter Brennan. Lo que encontramos fue interesante. Antes de Stanford, había trabajado en 3 startups diferentes en Silicon Valley. Las 3 habían experimentado conflictos internos poco después de su llegada. Las 3 habían visto a ejecutivos clave apartados bajo sospechas. Y en los 3 casos, Carter había ascendido rápidamente a posiciones de poder antes de irse a la escuela de negocios. Es un saboteador profesional, dijo Raymond, mostrándome el patrón. Esto es lo que hace. Identifica empresas exitosas con vulnerabilidades, se hace contratar, crea caos y se posiciona como la solución. La empresa de tu esposa era perfecta. Alta valoración. CEO fundador emocionalmente involucrada y un marido director de operaciones que podía ser pintado como incompetente o corrupto. Entonces, ¿cómo lo probamos? Pregunté.
Necesitamos acceso a los sistemas internos de Geraisen, dijo Raymond. Específicamente, necesitamos rastrear cómo se crearon y financiaron esas cuentas fraudulentas. Si Carter lo hizo, dejó un rastro digital en algún lugar. Mi acceso está revocado, le recordé. Raymond sonrió. Pero tú pasaste 8 años construyendo esos sistemas. Conoces cada vulnerabilidad, cada puerta trasera, cada lugar donde la seguridad podría ser débil. No estamos hablando de hackear. Estamos hablando de usar el conocimiento que legítimamente posees para protegerte. 2 días después, a las 2 de la madrugada, estaba sentada en la oficina de Raymond con mi portátil conectado a una VPN, navegando cuidadosamente por los sistemas financieros de Geraisen usando credenciales que nunca había entregado oficialmente. Lo que encontramos fue aún más condenatorio de lo que había imaginado. Las cuentas offshore no las había creado yo. Las había creado Carter Brennan usando mis credenciales de identidad, que había obtenido instalando un software que él oyera en mi ordenador de trabajo 6 semanas antes, durante una noche tardía en la que se había ofrecido voluntario para ayudar con una copia de seguridad del sistema. Cada transacción, cada documento, cada pieza de evidencia contra mí había sido cuidadosamente fabricada por alguien que entendía tanto de tecnología como de fraude financiero. Pero Carter había cometido un error crucial. Lo había hecho todo desde su portátil personal, que estaba conectado a la red Wi-Fi de Geraisen. Y eso significaba que cada acción estaba registrada en nuestro sistema de seguridad de red, que yo mismo había diseñado 3 años antes para ser deliberadamente redundante e imposible de borrar por completo. Lo tenemos, dijo Raymond, viendo cómo se compilaban los datos. Esto es suficiente para exonerarte y potencialmente meterlo en una prisión federal. Entonces movámonos rápido, dije, antes de que Victoria haga algo que no se puede deshacer. A la mañana siguiente, llamé a Victoria por primera vez desde que me había echado. Contestó al cuarto timbre, con voz fría y profesional. Daniel, se supone que debes comunicarte a través de canales legales. Victoria, necesito que me escuches con mucha atención, dije. Carter Brennan es quien robó a la empresa. Me incriminó usando robo de identidad y fraude informático. Tengo pruebas. Todo lo que pido es que mires las pruebas antes de hacer algo de lo que te arrepientas. Hubo una larga pausa. Daniel, esto es patético. Estás intentando culpar a un becario de tus propios crímenes. Hace 3 semanas confiabas en mí con tu vida, dije, con tu empresa, con todo lo que te importaba. Te estoy pidiendo que confíes en mí 10 minutos más. Solo mira lo que te estoy enviando. No voy a abrir nada que venga de ti, dijo. Podría ser malware o un intento de cubrir tus huellas. Entonces que lo abra el departamento de ti, dije. Que lo abran tus abogados. Que lo abra Carter delante de ti. Solo mira las pruebas, Victoria, por favor. Colgó. Pero 1 hora después, Raymond recibió un correo del Consejo Legal de Geraisen solicitando una reunión para revisar nueva información. Esa reunión tuvo lugar al mediodía siguiente en una sala de conferencias en la que había estado cientos de veces antes, discutiendo estrategias, celebrando victorias y planeando el futuro. Esta vez, yo estaba al otro lado de la mesa. Victoria estaba sentada entre su abogado y Carter Brennan, que parecía ligeramente menos confiado de lo habitual. Raymond y yo nos sentamos frente a ellos con 2 cajas de banquero llenas de evidencia documentada. Antes de empezar, dijo el abogado de Victoria, quiero dejar claro que esta reunión está siendo grabada y que cualquier cosa dicha puede usarse en procedimientos legales. ¿Entendido?, respondió Raymond. Estamos aquí para presentar evidencia de que Daniel Westbrook ha sido víctima de robo de identidad y fraude corporativo perpetrado por Carter Brennan, quien creó un esquema sofisticado para incriminar a nuestro cliente mientras se posicionaba para un ascenso dentro de Geraisen Property Solutions. La cara de Carter permaneció neutral, pero vi cómo se le tensaba ligeramente la mandíbula. Victoria lo observaba con una expresión que no podía descifrar del todo. Raymond pasó los siguientes 90 minutos explicando cada pieza de evidencia. El software que él oyera encontrado en mi ordenador de trabajo con marcas de tiempo de instalación que coincidían con noches en las que Carter había tenido acceso. Los registros de red que mostraban que todas las transacciones fraudulentas provenían de su portátil. Las firmas digitales en las cuentas offshore que no coincidían con mis patrones reales de firma. Las comunicaciones con representantes bancarios offshore usando direcciones de correo que Carter controlaba. Lo más condenatorio de todo fueron los mensajes de texto que habíamos recuperado del teléfono de Carter mediante una citación judicial. Mensajes a un amigo alardeando de su brillante plan para derribar al director de operaciones y posicionarse como la mano derecha de Victoria.
Mensajes discutiendo lo fácil que había sido manipular a alguien que estaba demasiado ocupado estando enamorado para prestar atención. Cuando Raymond terminó, la cara de Victoria se había puesto completamente pálida. Estaba mirando a Carter como si nunca lo hubiera visto antes. «Esto es ridículo», dijo Carter. Pero su voz había perdido su confianza habitual. «Esos registros podrían ser fabricados. Cualquiera con acceso administrativo podría haber creado esta narrativa. Cualquiera excepto tú», dije, hablando directamente con él por primera vez. «Tú eres la única persona en la empresa sin acceso administrativo, lo que significa que no podrías haber falsificado estos registros aunque hubieras querido». Carter se levantó bruscamente. «No tengo por qué escuchar esto. Victoria, he sido nada más que leal contigo y con esta empresa. Si crees estas acusaciones, simplemente renunciaré y te dejaré descubrir la verdad por tu cuenta». «Siéntate», dijo Victoria, con voz como el hielo. «No vas a ninguna parte». Carter dudó, luego se sentó lentamente de nuevo en la silla. Victoria se volvió hacia su abogado. «Llama a la policía», dijo. «Quiero que lo arresten por fraude, robo de identidad y cualquier otro cargo que podamos presentar». «Victoria», empezó Carter, perdiendo por fin la compostura. «Tienes que entenderlo. Estaba intentando ayudarte. Daniel te estaba frenando. No tenía la visión ni el coraje para llevar a Jeraísen al siguiente nivel. Solo quería despejar el camino para que tuvieras éxito. ¿Destruyendo a mi marido?» La voz de Victoria temblaba de rabia. «Haciendo que creyera que el hombre que amo era un criminal. Casi haciendo que tirara por la borda 12 años de matrimonio basándome en tus mentiras. No era lo bastante bueno para ti», dijo Carter desesperadamente. «Lo vi desde el primer día. Necesitabas a alguien con ambición, alguien que entendía tu visión, alguien como yo». La sala se quedó en silencio. Victoria miró a Carter con una expresión de absoluto asco. «Fuera», susurró. «Sal de este edificio ahora mismo antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Carter miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que no tenía aliados. Cogió su maletín del portátil y caminó hacia la puerta. En el umbral, se volvió una vez más. «Estás cometiendo un error, Victoria. Él te frenará. Ya verás». Y se fue. El abogado de Victoria llamó inmediatamente a las autoridades mientras Raymond y yo nos quedábamos en un incómodo silencio. Victoria no me había mirado ni una vez desde que Carter salió de la sala. Finalmente habló. «Daniel, necesito hablar contigo a solas». Raymond recogió nuestros materiales y salió. El abogado de Victoria lo siguió, cerrando la puerta tras ellos. Estábamos solos en la sala de conferencias donde habíamos celebrado tantas victorias juntos. «Lo siento», dijo Victoria, y por primera vez en 3 semanas, oí la voz de mi esposa en lugar de la del aceo. «Lo siento mucho. Te creí a él en lugar de a ti. Te eché de nuestra casa sin siquiera escuchar tu versión. Casi destruí todo lo que hemos construido juntos». «¿Por qué?», pregunté. «Eso es lo que no entiendo, Victoria. Llevamos juntos 12 años. Hemos pasado por fracasos de startups, dificultades financieras, crisis familiares. ¿Por qué fue tan fácil para ti creer que te traicionaría?». Estuvo callada un largo momento, con lágrimas corriendo por su cara. «Porque tenía miedo», dijo finalmente. «La empresa ha estado creciendo tan rápido y he estado tomando decisiones que afectan la vida de cientos de personas. Todos los días tengo terror de cometer un error que lo destruya todo». Y entonces apareció Carter con todas sus credenciales y confianza, y parecía ver problemas que yo no veía, entender riesgos que yo había pasado por alto. Cuando me mostró pruebas de que estabas robando, una parte de mí casi quería creerlo. «¿Por qué querrías creerlo?», pregunté, genuinamente confundido. «¿Por qué explicaría por qué últimamente me he sentido tan desconectada de ti?», dijo Victoria. «Apenas hablamos de algo que no sea trabajo. No hemos tenido una cita de verdad en meses. Dormimos en la misma cama, pero bien podríamos ser extraños. Creo que quería creer que me habías traicionado porque sería más fácil que enfrentar el hecho de que he estado descuidando nuestro matrimonio». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Tenía razón. Habíamos dejado que la empresa lo consumiera todo. Cada conversación era sobre métricas, financiación y expansión. Habíamos dejado de ser marido-mujer y nos habíamos convertido en CEO y director de operaciones, socios de negocios que compartían una hipoteca pero habían olvidado cómo compartir una vida. «Entonces, ¿dónde nos deja eso?», pregunté. Victoria me miró con los ojos enrojecidos. «No lo sé. Quiero arreglar esto, Daniel. Quiero arreglar lo nuestro. Pero también sé que decir lo siento no es suficiente.
Te eché. Creí a un extraño antes que a mi propio marido. Casi te hago arrestar basándome en pruebas fabricadas. ¿Cómo volvemos de eso? Pensé en las últimas 3 semanas. La humillación de ser escoltado fuera del edificio por seguridad. Las noches en esa habitación de hotel preguntándome si mi matrimonio había terminado. Las llamadas de colegas que habían oído que era un criminal, el daño a mi reputación que tardaría años en reparar por completo. No sé si podemos, dije honestamente. Victoria, no solo me despediste de la empresa. Me despediste de nuestro matrimonio sin siquiera una conversación. Eso no es algo que pueda superar simplemente. ¿Qué estás diciendo? Susurró. Saqué de mi maletín 2 juegos de documentos que había preparado esa mañana. Estoy diciendo que no puedo volver a como eran las cosas. Esta situación me ha mostrado que hemos construido algo roto. Una relación donde la empresa importa más que las personas que hay en ella. Donde la opinión de un becario pesa más que 12 años de historia. No puedo vivir así más. Deslicé el primer juego de documentos por la mesa. Papeles de divorcio preparados por Raymond esa mañana. Victoria los miró como si fueran una sentencia de muerte. Daniel, no. Por favor, podemos arreglarlo. Tal vez, dije, pero no volviendo atrás. No fingiendo que esto no pasó, que todo está bien ahora que Carter ha sido expuesto. Deslicé el segundo juego de documentos por la mesa. Esa es mi renuncia oficial a Geraisen Property Solutions. Con efecto inmediato. He pasado 8 años ayudándote a construir esta empresa, pero es tu empresa, Victoria. Tu visión, tu sueño, y creo que es hora de que ambos descubramos quiénes somos separados de Geraisen. Victoria miró la carta de renuncia, luego volvió a los papeles de divorcio. ¿De verdad me estás dejando? ¿De verdad estoy dándonos a ambos una oportunidad de descubrir qué queremos realmente? Dije. Porque ahora mismo, no creo que ninguno de los dos lo sepa. Acabas de descubrir que tu becario era un sociópata que casi destruyó tu matrimonio. Yo acabo de descubrir que mi esposa estaba dispuesta a tirar 12 años basándose en 6 semanas de manipulación. Ambos necesitamos tiempo para procesar lo que eso significa. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Victoria. No lo sé, dije honestamente. Pero sé que no puedo volver a entrar en nuestra casa y fingir que todo es normal. Y sé que tú no puedes dirigir esta empresa eficazmente mientras intentamos reconstruir nuestro matrimonio. Así que tal vez necesitamos dar un paso atrás de ambos y ver qué queda cuando el polvo se asiente. Victoria empezó a decir algo, luego se detuvo. Miró los documentos delante de ella, luego a mí. Por primera vez en semanas, vi a la mujer de la que me enamoré. No a la brillante CEO ni a la emprendedora impulsada, sino sola Victoria, asustada, herida y finalmente siendo honesta al respecto. Está bien, dijo en voz baja. Está bien, lo haremos a tu manera. Pero Daniel, no voy a firmar esos papeles de divorcio todavía. Voy a hacer todo lo posible para demostrarte que nuestro matrimonio vale la pena salvarlo. Aunque tome meses o años, voy a luchar por nosotros como debería haber luchado por ti cuando Carter hizo sus acusaciones. Me levanté para irme. En la puerta, me volví una vez más. Victoria, espero que tengas razón. De verdad lo espero, porque a pesar de todo, todavía te amo. Solo que ya no estoy seguro de que el amor sea suficiente. 3 semanas después de esa reunión, estaba sentado en una cafetería viendo cómo estallaba la noticia en mi teléfono. Carter Brennan había sido arrestado y acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, robo de identidad y delitos informáticos. El FBI había descubierto que había ejecutado esquemas similares en 4 empresas más antes de Geraisen, siempre apuntando a ejecutivos que veía como obstáculos para su avance. Su patrón era sofisticado, ilegal y finalmente lo había alcanzado. Se enfrentaba a entre 10 y 15 años en prisión federal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. He visto las noticias. Por fin se ha hecho justicia. ¿Cómo estás? Miré el mensaje un largo rato antes de responder. Estoy bien. Me quedo con mi hermano. He empezado a consultar con algunas startups más pequeñas, descubriendo quién soy fuera de Geraisen. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente, estoy orgullosa de ti y te echo de menos cada día. Yo también te echo de menos, escribí, pero todavía necesito más tiempo. Esperaré todo el tiempo que haga falta. Dejé el teléfono y miré por la ventana a la gente que pasaba. Algunos probablemente estaban lidiando con sus propias traiciones, sus propias relaciones rotas, sus propios momentos de crisis en los que todo lo que creían saber resultaba ser una mentira. Pero seguían caminando, seguían avanzando, seguían encontrando formas de sobrevivir.
Eso es lo que tiene la traición. No solo rompe tu confianza en los demás, rompe tu confianza en ti mismo, en tu capacidad para juzgar situaciones, leer a las personas y protegerte del daño. Victoria no solo me había echado de la empresa, me había mostrado que yo había estado ciego a lo que pasaba en mi propio matrimonio, en mi propia vida. Y eso era algo que no podía arreglar simplemente volviendo a como eran las cosas. 6 meses después, Victoria y yo nos encontramos para cenar. No en un restaurante elegante donde solíamos celebrar victorias empresariales, sino en un pequeño italiano en un barrio que ninguno de los dos había visitado nunca. Terreno neutral donde podíamos ser solo dos personas intentando averiguar si todavía tenían un futuro juntos. Ella parecía diferente, más suave de alguna manera, menos pulida. Había empezado terapia después del incidente con Carter, me contó. Había contratado a un nuevo director de operaciones para manejar las operaciones diarias en Geraisen para poder centrarse en la estrategia y tener de verdad una vida fuera de la oficina. Había vuelto a pintar, algo que le encantaba en la universidad pero que había abandonado al construir la empresa. Yo le conté sobre mi trabajo de consultoría, sobre lo liberador que era trabajar con empresas más pequeñas donde el éxito no se medía en millones, sino en si la gente estaba construyendo algo en lo que creía, sobre redescubrir aficiones que había olvidado que disfrutaba, sobre aprender a estar bien estando solo. ¿Eres más feliz?, preguntó Victoria mientras compartíamos tiramisú de postre. Lo pensé. Soy diferente. No sé si eso es lo mismo que más feliz, pero soy más yo mismo que en años. No soy solo tu director de operaciones o tu marido. Soy Daniel, y eso ha sido bueno para mí. Yo también soy diferente, dijo. Y creo que estoy empezando a entender que salió mal. Construí toda mi identidad alrededor de Geraisen. Lo convertí en lo más importante de mi vida. Y en algún momento, olvidé que la razón por la que empecé la empresa era para tener una vida mejor, no para sacrificar mi vida a la empresa. Hablamos otra hora más, evitando cuidadosamente la pregunta que flotaba entre nosotros. ¿A dónde vamos desde aquí? Finalmente, mientras caminábamos hacia nuestros coches, Victoria se detuvo y se volvió hacia mí. Daniel, sé que no merezco otra oportunidad. Sé que destruí tu confianza de la peor manera posible. Pero quiero que sepas que he pasado cada día de los últimos 6 meses intentando convertirme en alguien digno de tu confianza de nuevo. No la persona que era, sino alguien mejor, alguien que no cometería los mismos errores. Te creo, dije. Pero Victoria, necesito que entiendas algo. Incluso si volvemos juntos, incluso si reconstruimos nuestro matrimonio, nunca volveré a Geraisen. Esa parte de nuestra vida ha terminado. La empresa es tuya. Yo tengo mi propio camino ahora. Ella asintió. Lo entiendo. Y honestamente, creo que así es como debería ser. Necesitamos identidades separadas, éxitos separados. De lo contrario, volveremos a caer en los mismos patrones. Entonces, ¿dónde nos deja eso?, pregunté. Victoria sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto en meses. Nos deja tomándolo con calma, saliendo como hace 12 años cuando éramos solo dos personas que se gustaban. Sin presión, sin expectativas, solo viendo si podemos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Me gustaría eso, dije. Y lo decía en serio. Los papeles de divorcio nunca se firmaron. Victoria y yo pasamos el año siguiente reconstruyendo nuestra relación desde cero. Salimos a citas de verdad, hicimos viajes que no tenían nada que ver con negocios, aprendimos a hablar de cosas que importaban más allá de métricas y rondas de financiación. No fue fácil, y hubo momentos en los que el dolor y la traición amenazaron con arrastrarnos de nuevo a viejos patrones. Pero seguimos avanzando, seguimos eligiéndonos incluso cuando era difícil. Carter Brennan se declaró culpable de todos los cargos y actualmente está cumpliendo 12 años en una prisión federal. Su historia se convirtió en una advertencia en las escuelas de negocios sobre los peligros de la ambición tóxica y el sabotaje corporativo. Geraisen Property Solutions finalmente salió a bolsa, pero Victoria había aprendido a construir una cultura empresarial que valoraba la integridad por encima del crecimiento a cualquier coste. En cuanto a mí, mi firma de consultoría creció hasta convertirse en algo que nunca esperé. Trabajé con fundadores que intentaban construir empresas sostenibles sin sacrificar sus vidas personales. Me hice conocido como alguien que podía ayudar a las empresas a escalar manteniendo sus valores. No era tan llamativo como ser director de operaciones de una empresa de 180 millones, pero era mío. Y eso marcaba toda la diferencia. La verdad sobre la traición es que te obliga a elegir. Puedes dejar que te destruya, o puedes dejar que revele quién eres realmente debajo de todos los roles, expectativas e imágenes que has construido.
Victoria y yo elegimos la revelación. Dejamos que la traición de Carter eliminara todo lo que no era real, todo lo que no valía la pena conservar. Lo que quedó fue más pequeño, más silencioso, pero infinitamente más valioso. Un matrimonio construido sobre honestidad en lugar de hábito. Carreras que reflejaban nuestros verdaderos valores en lugar de nuestras ambiciones. Vidas que habíamos elegido en lugar de vidas que nos habían pasado mientras estábamos ocupados construyendo algo más. A veces, lo peor que te pasa resulta ser lo que te salva. Solo tienes que estar dispuesto a dejar morir la vieja versión de ti mismo para que puedan hacer algo mejor. Y eso es exactamente lo que hicimos.